Bienvenidos a Diálogos sobre Fotografía de la Eliana Foto. Juntos vamos a explorar la belleza, el arte, la técnica de nuestra común afición, la fotografía. Siéntate, relájate, porque comenzamos ya. Primero tenemos que agradecer a la emisora municipal de La Eliana, Radio Turia, por cedernos todos sus medios y su estudio para hacer posible estos programas que estáis viendo. ¿Y qué es La Eliana? Pues La Eliana es un pueblo a unos 20 kilómetros de Valencia, hacia el interior, donde puedes divertirte o trabajar o las dos cosas a la vez. Y para nuestro primer programa contamos con una amiga, una gran fotógrafa y la vicepresidenta de La Eliana Foto. José Luis Molés nos va a decir su ficha técnica. Pues muchas gracias, Tony. Es un verdadero placer compartir estos micros de Radio Turia contigo en nuestro primer programa. Bueno, como dices, nuestra invitada de hoy es Carmen Arnaiz de Ugarte. Sobre ella y sobre su obra podríamos hablar largo y tendido, pero voy a intentar ser muy sintético para no robarte nada de tiempo en lo importante de hoy, que es la entrevista que tú le vas a realizar. Mamen es una fotógrafa burgalesa, pero que reside en la Comunidad Valenciana, muy cerquita de aquí de La Eliana, en San Antonio de Benajever. Ella ha trabajado, yo creo que todas las disciplinas fotográficas, es una amante de la naturaleza, por lo tanto ha trabajado mucho en paisaje, naturaleza muerta, en retrato, fotografía de producto. Pero si en algo las personas de este mundillo de la fotografía reconocemos la obra de Mamen, es en sus series de fotografía minimalista. Mamen es capaz de aislar un elemento que en la naturaleza puede pasar desapercibido y a través de composiciones muy sencillas darle un protagonismo muy especial, todo el protagonismo de hecho, fundamentalmente por su maestría en el manejo del color. Ella es capaz de combinar los colores con una tal sensibilidad que puede convertir una fotografía en una obra de arte. No solo demuestra que conoce perfectamente la teoría del color, sino que es esta sensibilidad la que hace a estas obras tan maravillosas. Decía, y ella lo define siempre, como la belleza de lo simple. Y decía, como decir ahora, el gran fotógrafo Henri Cartier-Bresson, que para él hacer una fotografía era alinear la mirada con la mente y con el corazón. Y Mamen siempre comenta que ella fotografía desde el corazón, intentando transmitir sensaciones, sentimientos y emociones. Bueno, pues Mamen, ya para terminar, ha realizado varias exposiciones fotográficas muy exitosas. Su obra ha sido publicada en revistas especializadas. Y nada más. Hoy es un placer tenerla aquí con nosotros en nuestro primer programa. Tony, cuando tú quieras. Mamen Arnaiz, amiga, fotógrafa y vicepresidenta de la Eliana Foto, ni más ni menos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Tony. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a este primer programa de diálogo sobre fotografía de la Eliana Foto. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a la Eliana Foto por contar conmigo, y es un placer estar aquí. He leído y he buscado ahí, rascado en tus redes sociales, que eres de Aranda de Duero y te has venido a Valencia. ¿Qué te has traído de Aranda de Duero y qué has adoptado de Valencia? Bueno, muchas cosas. Soy mitad. He pasado casi la mitad de mi vida en Valencia y la otra mitad allí en Castilla. Entonces tengo un poquito de cada. El carácter recio castellano y la luz y el sol de Valencia es una mezcla maravillosa, sí. ¿Cómo te iniciaste en la fotografía? ¿Fue algo, iniciativa propia, generación espontánea? Bueno, yo siempre he tenido cámara en casa, desde que era pequeña, en casa de mis padres, y siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces siempre estaba con mi cámara haciendo fotos. Bueno, claro, por supuesto que eran analógicas, de carrete, que tenías que pensar más la foto. Y siempre he estado con una cámara de fotos en la mano.
Eso de usar una cámara que tenías que pensar la fotografía, ¿eso marca el carácter fotográfico al usar ahora las reflex, que puedes disparar miles de fotografías sin ningún filtro? Sí, lo que pasa es que te acostumbras a lo fácil. Entonces, cuando llegan las cámaras digitales, dices, ahora puedo disparar todo lo que quiera. Entonces, al principio yo empecé a disparar y disparar porque valía todo, pero luego ya sí que te das cuenta que ¿qué haces con tantas fotos? Las vuelves a pensar un poquito más. Claro. Sí. ¿Con qué tipo de fotografía te sientes tú más cómoda? Pues a mí me gusta mucho el retrato. Yo creo que el retrato es lo que más. Pero retrato y autorretrato, porque he visto que también eres aficionada al autorretrato. Sí, me gusta el autorretrato, sí, también. Dime. Empecé un poco como pues para también poder poder manejar a los modelos, saber cómo dirigirlos, y luego me di cuenta que era un tipo de terapia personal y me ayudó mucho también a verme, me ayudó mucho en todos los sentidos, pues en el tema psicológico, ¿no? de terapéutico y eso para ver, entender más a los modelos. Porque yo he visto en tu Instagram, en tus redes sociales, que a veces en el autorretrato que haces es una visión a lo mejor algo negativa, la fotografía. ¿Eso te sirve de terapia, el hacer una fotografía con un tinte negativo, de bajonera? Bueno, yo estaba experimentando las emociones, entonces lo que quería expresar era una emoción determinada. Y sí que es verdad que lo que he publicado son más emociones un poco más íntimas, más depresivas o más... Pero no, se fotografía también, tengo autorretratos que no dicen eso. Yeah. Lo que pasa que sí que quería expresar ese tipo de emociones. ¿Quién es la mayor crítica de tus fotos? Yo. ¿Tú? Yo. ¿Sí? Sí, y luego mis hijos. ¿Eres despiadada contigo? Sí, despiadada, sí. O sea, ¿tiras muchas veces atrás fotografías? Sí. ¿Sí? Sí. Creo que tu estilo se podría etiquetar como minimalista. ¿Es así? Sí. Hago varias cosas también, pero sí me gusta mucho más el minimalismo. Minimalismo, ¿cómo lo podrías definir? Una fotografía minimalista. Tú ves una fotografía y dices, esta es minimalista. Sí, muy poquitos elementos. Yo creo que con muy pocos elementos se puede decir mucho. No hace falta poner distracciones. Yo soy castellana, ¿no? Y entonces voy como directa al grano siempre. No doy muchos rodeos. Entonces yo creo que forma un poco parte de mi personalidad. Entonces, ¿para qué vamos a poner elementos que molestan si con una cosa o dos ya es suficiente? Para definir lo que es, en este caso, una fotografía. Eso es. ¿Piensas que un ganador es un perdedor que volvió a intentarlo? Tampoco, o sea, un ganador siempre es alguien que el camino es difícil, ¿no? Pues que tropieza, que se cae, que se hunde, pero que tiene la valentía de tirar para adelante, levantarse y seguir. Pero no lo denominaría perdedor, sino un valiente. Un valiente. Sí. Oye, yo he visto que tus fotos inicialmente parece que son fotos muy trabajadas, tanto a la hora del montaje como supongo que a la hora de la edición. ¿Cuándo dejas de trabajar en una foto? ¿Qué dices? Esta foto ya está, se acabó. Esto es un poco complicado, porque muchas veces yo paso bastantes horas con una sola foto, y entonces hasta que no me termina de convencer esa foto, sobre todo los colores al final, porque los encuadres lo haces al principio y a mí lo que me cuesta luego más es el color, equilibrar el color de la foto, y hasta que no lo consigo lo que quiero, pues no paro. Y cuando dices ya, pues dices venga, ya no sigo más.
Luego a lo mejor al día siguiente la vuelves a sacar otra vez y haces dices, una pequeña modificación. Un retoque más. Sí, voy pero a darle una vuelta de tuerca. Sí, normalmente cuando digo ya es ya. Ya. No la vuelvo a tocar. ¿Y tienes alguien que te dé algún consejo o una visión que a lo mejor a ti se te escape en la hora del retoque? No. El retoque es, la edición es solo mía, tú. sí. Tú sí. y la foto. Sí. No hay nadie sí. más entre medio. Sí. ¿Todas tus fotos tienen una historia personal tuya detrás? Sí. Sí, todas mis fotos hablan de mí. Hablan de mí, de cómo estoy, de lo que quiero expresar, de lo que soy, y sí, forman parte, son como mis hijos o mis nietos, como si fueran mis nietecitos, sí, forman parte de mí, sí. ¿El autorretrato es técnicamente muy complicado? Bueno, realmente no. Yo conecto la cámara con el móvil y desde ahí disparo. Y técnicamente no es muy complicado. Es más complicado luego exponerte como tú quieres, ¿no? Pero tampoco es muy complicado. ¿Tienes una vida ordenada? ¿O eres un volcán que de repente explota y que se aparte la gente? No, tengo una vida ordenada, soy tranquila por fuera, por dentro no tanto, pero sí, me gusta la tranquilidad y me gustan mucho los cambios, porque me canso también de la rutina y necesito cambios, pero de una manera tranquila. Dicen que para ser un buen fotógrafo o avanzar en la fotografía hay que saber o entender técnicas de pintura, de los grandes pintores. ¿Te gusta la pintura? Sí, me gusta mucho la pintura y yo me inspiro mucho en los pintores, en la pintura. ¿La pintura clásica o sí, más modernista? Más clásica. ¿Tienes sí. algún pintor o pintora favorita? Sí, mira, Sorolla me encanta. Monet, Van Gogh. Yo me inspiro mucho en la pintura, mucho más que en los fotógrafos. Mira, pues ahora te iba a preguntar, ¿te inspiras en algún fotógrafo? ¿O tienes...? No mucho, de los fotógrafos aprendo y comparto. Yo creo que me inspiro más en la pintura y en el cine. Me inspiro mucho más en la pintura y en el cine. ¿Siempre se está aprendiendo en la fotografía o llega un momento que dices, ya, ¿qué más puedo avanzar? Siempre se aprende, es como en la vida, siempre se aprende. Sí, no podemos dejar de aprender. Dicen que lo importante de una fotografía es la mirada del público. ¿Te sientes frustrada si el público no capta lo que tú quieres enseñar o mostrar en una fotografía? No, porque cuando enseño algo es porque yo estoy segura de ello. Entonces me da igual lo que opinen los demás. O sea, yo lo quiero eso y me gusta y entonces yo ya estoy feliz con eso. No necesito la aprobación de los demás. Si además lo aprueban y les gusta, mejor, pero no me frustra mucho, ¿no? ¿Y te imaginas haciendo otra cosa en la vida? Pues la verdad es que no. La fotografía para mí es mi pasión, me encanta, me hace feliz, me entretiene. Y lo que dure. Y lo que dure, sí. Y hasta el infinito y más allá. Eso es. Pues muchísimas gracias, Mamen. Muchísimas por haber participado gracias en esta primera entrevista de diálogo sobre fotografía de Leliana Foto, y te deseamos lo mejor para ti en lo físico y en lo profesional. Muchísimas gracias a Tony por la entrevista, ha sido un placer y gracias por todo. Cuídate mucho. Y tú también. Muchísimas gracias. A ti. Pues después de este cortecito nos vamos con José Berna y su invitado para hablar de un grandísimo fotógrafo valenciano que tristemente este año nos ha dejado. Pero tenemos su grandísima obra. Entonces, mira, escucha y aprende. Gracias, Tony. Bueno, cuando en Leliana Foto tomamos la decisión de emprender esta nueva aventura sobre diálogos de fotografía en formato podcast, teníamos bastante reciente el fallecimiento de un fotógrafo valenciano a los 95 años de edad, al cual conocí
en 1988 y con el cual departí mucho tiempo dentro de la sede de Afobal, todos los martes y jueves, muchísimas inquietudes de fotografía. Me pareció que era un buen momento de rendirle un homenaje más, y pensé que el primer programa de esta nueva aventura se lo quería dedicar a él. Os estoy hablando de Joaquín Collado. Pero para hablar de Joaquín Collado, hoy la persona más indicada, sin ninguna duda, es Luis Carrasco, que aquí lo tenemos. Primero, darte las gracias a vosotros por haber aceptado la llamada de Leliana Foto, ¿no? Para quien no conozcáis a Luis, deciros, primero, Luis, como no podía ser de otra manera, es un gran aficionado a la fotografía, es socio de Afobal y dirigió todos los actos, coordinó todos los actos que se hicieron en un mes con Collado en Valencia, en toda la ciudad, ¿no? Y actualmente es el director de Círculo Collado, que se está poniendo en vigor toda la obra de Joaquín. Con esta presentación ya, Luis, te doy la palabra y te digo, primero que nada, ¿quién era Joaquín Collado? Cuéntanos un poco. Pues, cuando hablamos de Joaquín Collado, a mí siempre me gusta diferenciar entre Joaquín y entre Collado. Cuando hablo de Joaquín hablo de la persona, y cuando hablo de Collado hablo del fotógrafo. Joaquín como persona, y para simplificarlo mucho, es una persona tremendamente humana. Y su fotografía, después de darle muchas vueltas, al final he llegado a la conclusión de que la mejor forma de definirla también es como una fotografía humanista. Por tanto, ¿quién es Joaquín Collado? Un fotógrafo tremendamente humano que hace una fotografía humanista. ¿Cuáles fueron los inicios de Joaquín en la fotografía? ¿Por qué llega Joaquín a la fotografía? Pues la verdad es que, según me ha contado él muchas veces, y habrá contado a muchas personas, pues como mucha gente empezamos en la fotografía. Te compras una cámara de fotos, o antes se compraba una cámara de fotos porque hacía fotos a la familia, a los niños. Un día me dice que tiene un amigo que va a su casa y tiene un laboratorio, y la palabra era fascinado. O sea, yo me quedé fascinado, me decía, con ese entusiasmo que él hablaba. Y vio un proceso de revelado. Bueno, pues a partir de eso se metió en Afobal, inició su andadura en Afobal, tanto como fotógrafo como luego como secretario de Afobal, como 25 años de secretario, presidente luego 16 años, y poco a poco desarrolló su obra fotográfica. Sí que es cierto, que yo siempre se lo decía, digo, es que te has dedicado más a la agrupación y a la fotografía que a Afobal. De eso doy fe. Y él lo decía, y él decía otra frase, dice, yo creo que he hecho más amigos que fotos. Totalmente. Y es verdad, había hecho muchísimas fotos, pero su trabajo fue fundamentalmente en la difusión de la fotografía en Valencia a través de la agrupación, de ser secretario y de ser presidente. ¿Cómo se dio a conocer la obra de Joaquín? Pues bueno, la obra de Joaquín... ¿Visteis el mes con Collado y todo eso? Sí, bueno, anteriormente a todo ten en cuenta que un mes con Collado fue en el 2014, quizá fue un punto de inflexión, pero Joaquín llevaba exponiendo su obra, que era lo que antes se hacía. La forma de dar a conocer tu obra fotográfica era en las exposiciones, bien individuales y bien colectivas, de las que hizo muchísimas. Y ahí se fue empezando a conocer su obra. Fue, sí que es verdad, en el 2014 cuando surgió un mes con Collado. ¿Y cómo surgió un mes con Collado? Hablando un día con Juan Pedro Bofón de Mora en Railovsky, siempre decía que no se había hecho justicia con la obra de Joaquín, no se había hecho justicia. Y dijo, tendríamos que hacer algo. Con esa copla me fui y dije, pues vamos a hacer algo. Y vamos a hacer algo con un folio en blanco pensamos, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a hacer un mes con Collado, vamos a hacer una serie de actividades, diseñamos un borrador de 4 cosas, y ahí arrancó... Ahí surge toda la idea. Claro, ¿no? Ahí surge la idea, y ahí surge... Claro, una persona sola no puede hacer todo eso, y tampoco quería yo hacerlo de forma individual, sino que era un Afobal, equipo de gente. Claro, era Afobal. Los socios de Afobal se pusieron en marcha, claro, con la idea, como no todo podía el mundo ser que de les otra dices manera. de hacer cosas y tal, pues por Joaquín todo el mundo siempre ha hecho lo que haga falta. Todo.
Él hace por los demás y eso siempre tiene un retorno. Totalmente. Y diseñamos la serie de actividades y todo el mundo empezó. Y luego sucede una serie de factores que le dan una dimensión más grande de lo que nosotros nos esperábamos. Imaginabais, ¿no? Inicialmente a través de Manolo Marzal, que conoce a Romà de la Calle, que era el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, nos cede tanto la presentación, él lo presenta con su bagaje que tiene Romà de la Calle, y nos cede las instalaciones de la Real Academia, ahí arranca, y luego la segunda suerte es que a través de Rafael Solaz tiene un contacto en el MUBIM tenemos una entrevista con ellos y nos dejan el MUBIM para exponer una de las obras principales. Y ahí y a partir de ahí empieza todo lo de Un mes con Collado. Vale. El mes con Collado se divide en varios grupos, digamos, ¿no? de la serie de fotografías que se utilizaron, ¿no? Como el barrio chino, los gitanos. Háblanos un poco de todo. Vamos a ver, hablando de las exposiciones que se hicieron hicimos 3 exposiciones, también eso da una forma de hablar de la obra de Collado. Entonces, 3 exposiciones, que una fue La Valencia Olvidada, que reunía sus series más emblemáticas: Barrio Chino, Gitanos, Nazaret, Plaza de San Esteban y otra serie de miscelánea, digamos, de obras varias. Eso es un cuerpo muy importante. El rastro. Entonces, maravillosa la serie esa es el cuerpo general de la obra de Collado, el más conocido, y además tiene una unidad en cuanto a que está centrado en Valencia. Le llamamos la Valencia Olvidada. Tuvimos la ocasión de publicar en el MUBIM con una buena producción de copias, con un diseño y una maquetación muy buena. O sea, fue un lujo el poder exponer el MUBIM, no solo por el espacio, sino por todo lo que te aporta de personal, de maquetación, de consecuencias. Pues, es una pasada. Y bueno, entonces La Valencia Olvidada es esa fotografía humanista que hablamos de Collado, donde habla con la gente. En el barrio chino no se atreve, luego en Gitanos habla con los gitanos, y al final la etnia gitana, que no siempre es proclive a la fotografía, al final acabamos con la frase de Payo, hazme una foto. Lo acepta totalmente. En el rastro muchas charlas con los vendedores, muchos cigarros, que me decían, me gasté muchos paquetes de tabaco. Digo, si tú no fumabas, dices, bueno, pero yo compraba tabaco, sabía que comprar tabaco. Y en la Plaza de San Esteban se producían comuniones, con las comuniones tiraban caramelos, los niños acudían a jugar, pero fíjate, Joaquín no mira hacia la comunión, ni incluso a los caramelos, hay alguna foto, sino que mira a los niños jugando en la calle antes, cosa que hoy en día no es posible, porque con niños casi no juegan en la calle. La siguiente exposición es una que titulamos Miradas, que fue comisariada por Pepe Gresa, y yo creo que es una señal también de identidad de Joaquín Collado, en cuanto si hablamos de su obra. Él dice: nada me interesa más que la mirada, en la mirada está todo. Para mí esa es una frase que define muy bien la forma de hacer fotografía de Joaquín. Y la última que hacemos es la de manifestaciones religiosas, que unimos 2 fotografías de la Malvarrosa y otras de la Romería San Sebastián, que hizo un reportaje. Yo creo que de alguna forma dábamos una visión bastante completa de lo que era la obra de Collado, ¿no? Esa fotografía humanista mezclada con el reportaje, etcétera. Después del intenso mes de las actividades del mes con Collado, ¿qué pasó? Itinerantes, revistas, artículos, hubieron portadas de libros, entrevistas. Sí, bueno, se hicieron muchas actividades. O sea, que eso fue, digamos, el despegue. Tuvimos varias entrevistas, hicimos un recorrido por el barrio chino y por los lugares donde Collado había fotografiado, y hicimos varias charlas en diversos lugares, con lo cual fue, digamos, un mes como muy completo, donde pudimos mostrar distintas facetas de Joaquín. Pues titulamos una Charlando con Joaquín, hablamos de Collado charlando con Joaquín, que Joaquín participaba en todas,
pero siempre nos dejaba hacer. Además, Joaquín siempre ha sido generoso. O sea, él decía siempre, lo que vosotros hagáis está bien hecho. Está. Y siempre agradecía. Y muchas gracias, y muchas gracias, y muchas gracias. Joaquín era una persona tremendamente agradecida. Bueno, hubo también algo bastante importante, que fue nombrado académico de la Real Academia de San Carlos, ¿no? Sí, claro, luego sucedieron, eso ya una vez terminado un mes con Collado, pues pensábamos, bueno, pues hemos terminado aquí y tal, pero bueno, su obra estaba ahí, su obra se había dado a conocer y eso hizo que repercutiera en un montón de medios, un montón de lugares. Tuvo consecuencias. Claro, tuvo muchísimas consecuencias y una de las más importantes fue el que fuese nombrado como Real Academia, como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entonces, había habido fotógrafos en la sección de imagen de la Real Academia, pero estaba vacante en ese momento y se le propuso. Por eso digo que muchas veces son un montón de circunstancias. Hay que estar preparado y hay que haber hecho y hay que tener tu obra, pero luego tiene que surgir los momentos, y los momentos surgieron, si van enganchando uno con otro, ¿no? Entonces el nombramiento de académico fue pues un punto tremendamente importante. Claro. Bueno, que creo que ya lo hemos hablado también. ¿Qué resaltarías de su obra? Pero creo que estamos hablando. Yo creo que la mirada es lo fundamental. O sea, esa y la empatía a la hora de fotografiar con la gente. Claro, es que eso al final, o sea, su personalidad se refleja en su fotografía. Totalmente. Él va buscando esa mirada, con lo cual capta la esencia de la persona. De ahí esa fotografía humanista, y además lo hace de forma empática, o sea que él sabe acercarse a la gente. Si no hubiera sido de esa manera, no hubiera llegado a... O sea, llega otro y no le dejan hacer la foto. Totalmente. O sea, de hecho me contaba en el rastro, dice, yo hacía fotos y venía otro que estaba haciendo fotos ahí, le hacía la misma foto que yo, y el vendedor le montaba un pollo, porque decía, claro. ¿Y a este por qué? Dice, no, este es mi amigo y me he fumado un cigarro con él. Totalmente. Esa era un poco la diferencia. Ahora que está tan de moda hablar sobre street photo, ¿tú crees que Joaquín hacía street photo o no? A cada uno de los que nos preguntes podrá decir una cosa. Yo creo que no. Muy bien. De hecho, yo estoy de tu lado. Claro, yo creo que no. Sí que es cierto que algunas de las fotografías que hizo Joaquín pues son perfectamente de street photography, de fotografía callejera, lo son. Pero si definimos fotografía callejera muy rápidamente, fotografiar personas cotidianas en situaciones normales, haciendo cosas normales, en espacios públicos, sin estar preparados, sin haber interactuado. Ahí es donde quizá falla, porque estamos hablando de que Joaquín interactuaba, empatizaba con los sujetos y luego se retiraba y fotografiaba. En la fotografía callejera, digamos que eso no valdría. Desde ese punto de vista no, pero muchas de sus fotos son fotografía callejera. Ojo, no confundamos fotografía callejera con fotografía en la calle, que hay mucho. El nombre confunde mucho. Totalmente. Pero vamos, yo se lo preguntaba a Joaquín. Digo, Joaquín, tú eres un street photographer. Dice, ¿eso qué es? Digo, un fotógrafo callejero. Decía, ¿eso qué es? Digo que si... Dice, que voy por la calle. Dice, sí, voy por la calle. No, que si haces street... Digo, vale, no. Dice, no. Dice, eso cuando yo hacía fotos no se llevaba. Déjame que retroceda un poco en la conversación, porque sus fotos del barrio chino, famosas, yo recuerdo que en Afobal también nos contaba, ¿no? Y hablábamos de ello, ¿no? ¿Cómo pasó él ese día o esa tarde? ¿Cómo disparaba? Cuéntanos cómo disimulaba. Él lo contaba con gracia. Había una cosa que no decía. Él contaba siempre lo de que llegó ahí al barrio chino, que cogía la cámara, que se la ponía en la mano, que se tapaba con una gabardina, que disparaba, que hacía ruido, que se iba a la esquina, que ponía el diafragma, lo cambiaba rápidamente, volvía a disparar y tal. Lo que no contaba tanto, que sí me confesó un día, además me lo confesaba como con pudor. Con pudor. Dice, yo no me atrevía, digo, pero bueno, ya le echaste valor y tal. Digo, no era por eso, era por mi mujer. Digo, pero ¿qué tiene que ver con tu mujer? Digo, no, porque ¿qué pensaría Aurora si alguien le decía que yo había estado haciendo fotografías en el barrio chino? Digo, o sea que
Aprovecho para decir que para Aurora él veneraba a Aurora. Totalmente. O sea, era siempre hablaba de Aurora. Y tosiendo por el barrio chino, bueno, claro, para que el disparo no se oyera con la cámara y escondida y tal. Con que aquello sonaba con un zumba. La verdad es que si ves los encuadres de toda la serie del barrio chino, claro, hemos visto una serie de fotos, yo he visto la serie completa y tal, y hay muy pocos fallos. Yo he visto los negativos, o sea, no solo la copia ya final, que puede estar incluso, que incluso la puedes recuadrar. No, es que hay un montón de negativos hechos y las fotografías están bien encuadradas. Sí, un encuadre súper difícil, porque claro, haciéndolo a mano, cosa que además, hoy por ejemplo, si practicas la fotografía callejera, es una cosa que habitualmente haces. Sí. Vas practicando y al final tienes un poco de callo con eso. Pero no tiene el mérito. Pero él es disparar sin mirar por el visor, eso no. Y en analógico. No, y en analógico. Perdona, y además exacto, no puedes disparar una ráfaga. Eso son palabras. Y ya saldrá algo, exacto. Eso hoy en día, a donde va la fotografía, el analógico, para mí, son palabras mayores. Lo que se ha hecho antes y lo que se hace ahora. Sí. Y bueno, como persona, era un 10. Era sin duda lo demuestra el hecho de haberse dedicado tantísimo o sea, él dedicaba prácticamente todos los días o todos los martes y jueves o los días que se abría la Fobal, o sea, era tiempo completo. Claro, cuando tú te dedicas a la gestión, si eres secretario, eres el que más trabaja. Si eres presidente, también es el que más trabaja, porque además tienes que estar pendiente de motivar al secretario para que el secretario no se dé. Y además haces de todo. Y Joaquín era de los que hacía de todo y estaba constantemente maquinando. Cuando ya no era presidente, o fue vicepresidente mucho tiempo, digamos, de forma más bien honorífica, él seguía. Él veía a alguien entrar a Fobal e inmediatamente se iba para él. ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces? Y llevaba papeles en el bolsillo, los flyers y los propaganda que se hacía antes en papel, y te daban un papel y hacemos cursos y tal, no sé qué. Él siempre quería captar. De eso doy fe. Y siempre quería, y deberíamos ir al ayuntamiento, y deberíamos ir a tal sitio, a ver si conseguimos esto, a ver si conseguimos lo otro, siempre buscando, siempre por Afobal. Nunca para él. Totalmente. No. Él allí era el alma de Afobal, ¿no? Uh-huh. Y a la gente joven, que en mi caso yo tenía 27 años cuando entré en Afobal, él se desvivía por nosotros. Para él era un placer ver que la gente joven progresábamos, hacíamos cada vez mejores fotos, teníamos proyectos, y él era feliz. O sea, él te miraba con una mirada que éramos como hijos. Era como hijos. A mí me lo decía, dice, para mí eres como un hijo. Digo, no, para mí eres como un padre, porque además, yo se lo decía muchas veces, y a mi padre se lo decía, mi padre y él eran como muy parecidos. Esas personas honradas, caballeros, educados. Sí. Él disfrutaba en Afobal y ya te digo, la gente joven le entusiasmaba ver que hacíamos cada vez cositas. Pues todo eso, lo hemos dicho, pero volvemos a repetir, todo eso se traslucía en sus fotos. Sí. Esa forma de ser se transmitía en las Era una persona buena. En las fotos. Sí, yo creo que la palabra es esa. Joaquín era una persona buena, una persona que todo lo que te aportaba era bueno. Yo también estoy muy, muy, muy contento de haberlo conocido y de haber vivido aquellos años con él. La verdad es que sí. Bueno, Luis, ¿qué nos queda más por hacer por Joaquín? Pues ya digo, después de todo el mes con Collado, pues mantuvimos, porque todo venía, pues vino Fotón Festival. Que fue un boom. Claro, que lo llamen de Fotón Festival, un festival de fotoperiodismo, que lo llame Tania y Pilar para hacer una exposición, además muy novedosa, en los autobuses, con un periódico hecho tal, con un concurso en Instagram, o sea, una cosa totalmente novedosa. Recuerdo cuando estuvieron Tania y Pilar en casa viendo las fotografías para seleccionarlas y tal, entusiasmado en la mesa allí tirado, lleno de fotografías, y cogiendo una, y Pilar y Tania decían, y esta, digo, pues si no podéis elegir 10 o 15 habéis dicho, y lleváis ya 25 y tal. Eso, el premio Gráfica que le dieron, todo eso venía un poco concadenado, una portada para un libro, o sea, surgían de las cosas más variopintas. Y
a partir de ahí, pues bueno, las exposiciones itinerantes sobre todo, que gracias a que el museo Letno, el etnográfico, gracias a que tenía un amigo, al final volvemos a las casualidades, un amigo que es el que lleva las exposiciones itinerantes, ¿por qué no hacer así? Una cita con el diputado Ríos, se firma un contrato, tal, y hacemos la exposición itinerante. Itinerante, por cierto, bueno, podemos dar... Dilo, vamos a dar... Itinerante, por cierto, vamos a dar una noticia importante. Ha rodado por muchos ayuntamientos y por muchos pueblos de la provincia de Valencia, a través de la Diputación y del Letno, y va a venir a la Liana, pero no digo más. Yo ahí... Eso ya queda... De Liana Foto y el Ayuntamiento de la Liana ya os dirán. Otra consecuencia más de un grupo con el presidente, con nuestro compañero Toni Pinós. Acudimos a Acfobal hace bien poquito a una mesa redonda que hizo con Joaquín. Yo en cuanto lo vi dije, quiero estar ahí, tenemos que estar ahí. Se lo dije a nuestro presidente, venir, que es interesante que estemos ahí. Y bueno, y de lo que era una simple visita, ha surgido que se nos ha concedido una de la exposición itinerante de Joaquín, que se podrá ver aquí en la Eliana los días 27, y lo tengo aquí anotado para no equivocarme, en el Festival de Fotografía que organizaremos el 28 y 29 de noviembre. Haremos dentro de la Eliana, como nuestra asociación, un festival de fotografía, y el plato fuerte pues va a ser que vamos a tener la exposición de Joaquín. Pues además de la exposición, a la que si me invitas, por supuesto que estaré. No hace falta que te lo digamos, pero eso te dirá. Pues podemos organizar, si quieres, alguna charla, alguna visita guiada, o bueno, ya lo iremos hablando. Irán saliendo cosas. Pues Luis, solo me queda que darte las gracias otra vez de haber venido, y de que sigamos poniendo nuestro granito de arena para que la persona y el fotógrafo, para que Collado y Joaquín y Collado sigamos ensalzando. Nos quedan cosas por hacer. Queda, vamos, yo tengo clavada la espina de no tener un libro como Dios manda de la fotografía de Collado. Eso sería el objetivo ahora mismo, que se siga conociendo y ese libro. Pero yo creo que se hará, ¿no? Porque hay... Sí, hay voluntad, se puede luchar, ¿no? Vamos a intentarlo. Claro, sí. Pues te repito. ¿Me dejas que diga lo que quieras? Que lea dos frases que definen bien a Collado. Cuando terminamos un mes con Collado, hicimos esta revista. Bueno, fíjate una cosa. Esta revista en la cual había muchos artículos. Javier Luna, un miembro de nuestra agrupación, escribió un artículo y he sacado dos frases que definen, yo creo, muy bien a Joaquín, sobre todo a Joaquín. Decía Javier Luna en la revista, dice: un hombre con una personalidad sosegada y equilibrada en las distancias cortas, infatigable en la constancia y responsabilidad, cortés y educado con sus maneras, humilde y modesto en sus indudables méritos, y entregado y abnegado en su pasión por la fotografía. Y terminaba ese artículo diciendo: su mejor cámara es su inconmensurable corazón, y sus fotos más destacadas, el querer y el ser querido por los demás. Yo creo que define muy bien, Javier Luna define muy bien a Joaquín Collado. Cada palabra, nada que añadir. No tiene desperdicio, está perfecto. Creo que es un final inmejorable. Pues nada, muchas gracias por haber contribuido a poner en valor la obra de Collado, que es lo único que perseguimos. Muchas gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí este primer podcast de Eliana Foto. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que seguiremos hablando de fotografía, de más cosas, con más invitados, y nada, estar atentos a nuestras redes y ver siempre el próximo anuncio de nuestro próximo programa. Muchas gracias a todos.